Hay nombres que, con solo escucharlos, evocan una imagen perfecta e inamovible. Pierce Brosnan es uno de ellos. Durante años, décadas incluso, bastaba con pronunciar su nombre para que la mente viajara de inmediato a esa figura impecable. Traje de etiqueta, mirada de acero, martini en mano y una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera. El agente más elegante del cine mundial. El hombre que nunca pierde la compostura. El invencible James Bond. Ninguna leyenda permanece intacta para siempre. Y la de Brosnan llegó desde donde menos lo esperaba. No desde un villano de película, no desde una misión imposible, sino desde el set soleado y desenfadado de Mamma Mía, el musical más colorido y festivo que Hollywood ha producido en los últimos tiempos. Fue allí, entre canciones de ABBA y vestuarios veraniegos, donde la armadura del 00, 7 más carismático de todos los tiempos, se resquebrajó por completo. Y todo por una sola frase. Lo más sorprendente: el responsable de semejante atrevimiento no fue ningún villano de ficción, ni un rival a la altura del espionaje internacional. Fue nada más y nada menos que Colin Firth, el caballero inglés por excelencia, el hombre que encaró al señor Darcy con una dignidad que parecía intocable, el actor que el mundo entero asocia con la sobriedad y los buenos modales británicos. Y la historia no habría salido a la luz de no ser por alguien con la autoridad suficiente para contarla. Meryl Streep, la actriz más premiada y respetada del planeta, decidió romper el silencio y revelar lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. Porque mientras las melodías de ABBA resonaban en el set y las cámaras capturaban escenas llenas de alegría, Colin Firth le susurró al oído de sus compañeros un comentario tan atrevido, tan inesperado y tan inapropiadamente gracioso sobre el icónico ex-espía, que fue suficiente para encender las mejillas de todos los presentes. La gran pregunta que nadie puede dejar de hacerse es: ¿qué fue exactamente lo que dijo el señor Darcy para dejar al mismísimo James Bond sin saber dónde meterse? Corría el año 2008 cuando una de las producciones más esperadas de Hollywood reunió en la isla griega de Skopelos a un reparto excepcional. El objetivo era rodar Mamma Mía. En el centro del huracán mediático y emocional se encontraba nada más y nada menos que Pierce Brosnan. El hombre que nos había acostumbrado a la perfección absoluta llevaba sobre sus hombros una presión invisible y aplastante. Imagínense el panorama. Dejó atrás los impecables trajes cortados a medida, los espectaculares hiperdeportivos Aston Martin y su letal y confiable pistola, Walther PPK, solo para ser arrojado sin piedad a un universo completamente alienígena para él. Un mundo dominado por pantalones de campana, lentejuelas segadoras y las frenéticas e inagotables coreografías de ABBA. Para Brosnan, acostumbrado al cine de acción, aquel ambiente suponía un desafío completamente distinto. Seamos totalmente honestos. El canto y el baile jamás han sido, ni serán, la zona de confort de Brosnan. El público de todo el mundo puede perdonar fácilmente a un espía de élite que recibe un disparo en medio de una explosión cinematográfica. Pero el mundo del espectáculo no tiene piedad alguna con un galán de Hollywood que desafina en una nota alta. La tensión en el set era palpable y cortaba el aire. La torpeza y la rigidez de Pierce frente a las cámaras eran imposibles de ocultar. Era el secreto mejor guardado y peor disimulado de la producción, especialmente en esos momentos críticos en los que el pobre actor tuvo que embutirse en aquellos ajustadísimos trajes de spandex, licra. Hablamos de conjuntos ceñidos al extremo, repletos de pedrería y brillo, diseñados para rendir un deslumbrante y extravagante homenaje a la era dorada de la icónica banda sueca. La ironía era deliciosa, trágica y cruel al mismo tiempo. Ver a uno de los símbolos de acción más masculinos, fríos y letales de la pantalla grande, convertido en una especie de
tío, incómodo, que luchaba desesperadamente por mantener el ritmo, se convirtió de inmediato en la atracción principal y el chisme más candente entre el equipo de rodaje. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar, porque nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado de dónde vendría el golpe de gracia. La puñalada metafórica no vino de los críticos ni del director. Llegó, inesperadamente, de Colin Firth. Sí, fue precisamente Colin Firth, el mismísimo hombre que la prensa internacional ha venerado durante décadas como el estándar absoluto, el máximo exponente de la educación, los buenos modales y la caballerosidad británica. Según los jugosos relatos revelados por la incomparable Meryl Streep, el explosivo momento ocurrió exactamente en el instante en que los tres galanes de la película, Brosnan, Firth y el sueco Stellan Skarsgård, tuvieron que hacer su aparición estelar, luciendo los atuendos más coloridos, escandalosos y asfixiantemente ajustados de toda la película. Mientras Firth observaba detenidamente cómo un sudoroso y abrumado Pierce Brosnan hacía lo imposible por sobrevivir a la incomodidad de su ceñido y brillante vestuario, el caballero se acercó lentamente. Firth se inclinó hacia el oído de la legendaria Meryl, manteniendo esa expresión impasible, serena y totalmente indiferente que tanto le caracteriza. El querido señor Darcy susurró un comentario afilado como un bisturí, oscuro, mordaz y lo suficientemente atrevido e inapropiado como para hacer añicos y destruir para siempre esa inmaculada imagen de aristócrata perfecto que todos teníamos de él. Justo cuando Pierce Brosnan luchaba por mantener el equilibrio sobre unas llamativas plataformas, enfundado en un ajustado traje de licra que apenas dejaba margen para la imaginación, una escena inesperada comenzó a desarrollarse lejos de las cámaras. Mientras el equipo seguía preparando la siguiente toma de Mamma Mía, Colin Firth se inclinó discretamente hacia Meryl Streep. La reacción fue inmediata. Meryl Streep no pudo contener la risa y estalló en carcajadas, mientras quienes estaban cerca entendían perfectamente el doble sentido de la broma. El comentario, cargado del clásico humor británico, no pretendía más que aliviar la tensión del momento, pero terminó derribando, al menos durante unos instantes, la imagen impecable y casi intocable que Pierce Brosnan había cultivado durante años como el elegante agente 007. Ese ambiente relajado no era una excepción. Como señaló Entertainment Weekly, gran parte del encanto de la película reside en ver a sus intérpretes entregarse por completo a la diversión. Aquella complicidad entre bastidores terminó reflejándose también en la energía que transmite la película. Durante décadas, el público se acostumbró a ver a James Bond ocultando sofisticados dispositivos, armas secretas y sorprendentes recursos bajo un impecable smoking. Sin embargo, en aquel plató, la realidad era completamente distinta. El ceñidísimo vestuario diseñado para los números musicales dejaba muy poco espacio para el misterio y obligaba a Brosnan a enfrentarse a una situación tan incómoda como divertida. Aquella imagen del héroe de acción intentando moverse con naturalidad mientras soportaba un traje extremadamente ajustado contrastaba de forma irresistible con el refinado espía que millones de espectadores conocían en la gran pantalla. Esa diferencia entre el elegante agente secreto y el ambiente despreocupado del musical fue uno de los aspectos que más llamó la atención de la crítica. The Guardian resumió ese espíritu al señalar que Mamma Mía nunca intenta tomarse demasiado en serio, y ese mismo tono desenfadado impregnaba también a todo el reparto. Lejos de molestarse, Brosnan decidió asumir el momento con deportividad. Aunque el comentario de su compañero lo tomó completamente por sorpresa y provocó inevitables sonrisas entre el reparto, el actor prefirió reírse de sí mismo antes que intentar mantener una pose de perfección. Esa actitud
terminó convirtiéndose en una de las facetas más valoradas por quienes compartieron el rodaje con él. La capacidad de dejar atrás el aura del héroe invencible para entregarse por completo a una comedia musical donde el sentido del humor era tan importante como el talento interpretativo. No sorprende esa actitud si se tiene en cuenta lo que años después recordaría la prensa especializada. Vanity Fair destacó que Pierce Brosnan afrontó el musical con total entrega, pese a reconocer que no era un cantante profesional, una muestra de que el actor nunca tuvo miedo de salir de su zona de confort. De ahí que aquella pequeña escena de bastidores terminó adquiriendo un valor especial para los seguidores de la película. Más allá de la anécdota, reveló el lado más humano de un grupo de estrellas, acostumbradas a convivir con la presión de Hollywood. Entre bromas espontáneas, risas compartidas y situaciones tan inesperadas como embarazosas, quedó claro que incluso los actores más legendarios atraviesan momentos de vulnerabilidad que nunca llegan a verse en la pantalla. No es casualidad que muchos críticos destacaran esa química entre los protagonistas. The New York Times escribió que la película funciona en gran medida porque el reparto transmite la sensación de estar disfrutando sinceramente de cada momento juntos. Una percepción que explica por qué historias como esta siguen despertando el interés del público. El hombre que había derrotado a villanos internacionales, escapado de explosiones imposibles y salido ileso de las misiones más peligrosas, no fue desarmado por un enemigo ni por un sofisticado artilugio tecnológico. Bastó una ocurrencia ingeniosa, pronunciada con la flema característica de otro caballero británico, para provocar una de las escenas más divertidas y memorables detrás de cámaras, demostrando que, a veces, el humor puede ser mucho más contundente que cualquier arma de ficción. Como resumió USA Today, el reparto disfrutó visiblemente durante el rodaje, y esa energía termina llegando también al público. Quizá por eso, incluso las anécdotas más pequeñas han sobrevivido al paso del tiempo. Lo que contó Streep ayuda a entender mejor el ambiente que se vivía durante el rodaje. Estamos hablando de 3 intérpretes con trayectorias extraordinarias. Cada uno llegaba al rodaje con una imagen pública muy definida. Pierce Brosnan, como el inolvidable James Bond, Colin Firth, como el elegante señor Darcy, y Meryl Streep, como una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, durante aquel rodaje la dinámica fue muy distinta. Lejos de comportarse como grandes estrellas, los actores convivieron con naturalidad, bromearon entre ellos y no tuvieron reparo en reírse de los pequeños momentos incómodos que surgían durante la filmación. Esa complicidad surgió de forma natural gracias al ambiente de confianza que existía entre el reparto. Seamos honestos, nadie vio Mamma Mía esperando escuchar el recital vocal más impecable de la historia del cine. Las notas de Pierce Brosnan no siempre llegaron al tono exacto. Sus pasos de baile no iban a ganar ningún concurso de coreografía. Y sin embargo, y esto es lo verdaderamente extraordinario, nadie en el público pareció importarle lo más mínimo. Pero hubo un aspecto que terminó pesando mucho más que la calidad de las notas o la precisión de la coreografía. El público percibió que Pierce Brosnan se implicó de verdad en el proyecto. Aceptó cantar aún sabiendo que no era un vocalista profesional. Se enfrentó a escenas que lo sacaban por completo de su zona de confort y nunca intentó ocultar los momentos incómodos que inevitablemente surgieron durante el rodaje. Esa naturalidad permitió que muchos espectadores vieran una faceta distinta del actor, menos asociada al impecable James Bond y mucho más cercana a la de una persona dispuesta a reírse de sí misma cuando la ocasión lo requería. El caso de Colin Firth merece una mención aparte. El caballero, el reservado, el hombre que uno imaginaría incapaz de soltar un comentario atrevido sin antes consultar un manual de etiqueta. Y sin embargo, fue él, y solo él,
quien lanzó esa broma que hizo historia silenciosa en el set de Mamma Mía. Una broma tan inesperada, tan fuera de personaje para alguien con su imagen pública, que consiguió algo casi imposible, hacer que el invencible James Bond se sonrojara. Ese momento importa, no porque fuera escandaloso, no lo es tanto, sino porque demuestra que detrás de las imágenes que el mundo ve en la pantalla, existe una dimensión humana, cálida y genuinamente divertida, que rara vez sale a la luz. Y cuando Meryl Streep, con esa autoridad natural que pocas personas en el planeta poseen, decide contar esa historia, le está diciendo al mundo algo muy claro. Lo que vivimos en ese set fue especial. Fue real. Fue nuestro. Las risas compartidas entre Streep, Brosnan y Firth reflejaban el ambiente de confianza que se había creado durante el rodaje. Ese quizás sea el secreto mejor guardado de Mamma Mía. La clave no fueron las canciones de ABBA, ni los espectaculares paisajes de Grecia, sino la naturalidad con la que convivió el reparto. Esa magia difícil de reproducir, que surge cuando un grupo de actores disfruta realmente del trabajo compartido. Esa sensación de espontaneidad sigue siendo uno de los aspectos más recordados de la película. Con el paso de los años, aquel episodio terminó adquiriendo un significado muy distinto. Si miramos en retrospectiva, aquel momento de máxima incomodidad y vergüenza en el deslumbrante set de Mamma Mía, lejos de convertirse en una tragedia, aquel episodio terminó siendo uno de los momentos más curiosos de la carrera de Brosnan. Antes de pisar esa isla griega, el actor vivía atrapado. El gigantesco y pesado fantasma de James Bond lo perseguía a todas partes, haciendo que tanto el público como la crítica más despiadada dieran por sentado que el irlandés estaba condenado a vivir encerrado en la caja de cristal del héroe de acción inquebrantable que salva al mundo sin despeinarse. Pero, ¿quién diría que la llave para su libertad sería un ridículo vestuario? El simple y valiente acto de embutirse en esos asfixiantes pantalones de spandex, tragar saliva para soportar las burlas descaradas y el humor negro de Colin Firth, y atreverse a exponer su total torpeza rítmica ante los ojos de millones de espectadores en todo el planeta, destruyó por completo esa jaula de cristal. Con aquella experiencia, Brosnan demostró que estaba dispuesto a asumir riesgos y reírse de sí mismo, incluso si eso implicaba alejarse de la imagen que el público tenía de él. Ese cambio también se reflejó en Sam Carmichael, un personaje mucho más cercano y vulnerable que el sofisticado James Bond. Más de 15 años después, Mamma Mía sigue siendo una de las comedias musicales más populares y continúa atrayendo a nuevas generaciones de espectadores. Todo ello demuestra que buena parte del éxito de la película nació de la espontaneidad y de la química entre sus protagonistas. Después de aquel inolvidable momento que dejó a Pierce Brosnan visiblemente avergonzado, muchos podrían preguntarse qué ocurrió realmente una vez que las cámaras dejaron de grabar. ¿Había herido aquella broma el orgullo de un antiguo James Bond? ¿Podría un comentario tan mordaz haber creado una tensión duradera entre tres de las mayores estrellas del reparto? Todo indica que ocurrió exactamente lo contrario. Lo que en un primer instante pareció una broma atrevida, terminó convirtiéndose en el comienzo de una complicidad, que con el paso de los años solo se hizo más fuerte. Lejos de interpretarlo como una ofensa, Brosnan respondió con el mismo sentido del humor que caracterizaba el ambiente del rodaje, y aquella escena pasó a formar parte de las muchas anécdotas que unieron al elenco. Esa impresión también fue compartida por la prensa especializada. Entertainment Weekly destacó que gran parte del encanto de Mamma Mía residía precisamente en ver a sus protagonistas disfrutar sinceramente de la experiencia, una química que iba mucho más allá de lo que aparecía en pantalla. Con el tiempo quedó claro que aquel episodio no había levantado barreras, sino que las había derribado. El humor británico de Colin Firth, tan seco como afilado, acabó funcionando como un inesperado rompehielos.
En lugar de alimentar incomodidades, abrió la puerta a una amistad construida sobre la confianza, la capacidad de reírse de uno mismo y el respeto mutuo, 3 ingredientes que terminarían definiendo la relación entre los protagonistas de Mamma Mía. 10 años más tarde, cuando el reparto volvió a reunirse en la isla croata de Vis para filmar Mamma Mía, Here We Go Again, 2018, el ambiente ya era completamente distinto. Había desaparecido la incertidumbre propia de un grupo de grandes estrellas enfrentándose por primera vez a un musical. En su lugar, se respiraba la naturalidad de viejos amigos que compartían recuerdos, bromas internas y una complicidad forjada durante años. Cada encuentro parecía una auténtica reunión entre compañeros que ya conocían perfectamente las virtudes y las excentricidades de los demás. La prensa también percibió ese ambiente durante el regreso de la saga. The New York Times señaló que una de las mayores fortalezas de la secuela era la evidente complicidad entre un reparto que parecía feliz de volver a compartir escena. El propio Pierce Brosnan ha hablado en distintas entrevistas del vínculo que llegó a desarrollar con Colin Firth y Stellan Skarsgård, describiéndolo como una especie de fraternidad poco convencional, nacida de una experiencia tan singular como el rodaje de Mamma Mía. Los 3 compartieron largas jornadas de trabajo, coreografías, canciones, vestuarios poco habituales y situaciones que, vistas desde fuera, podían resultar tan incómodas como divertidas. Precisamente esas experiencias compartidas terminaron reforzando una relación basada en la confianza. En esa misma línea, Vanity Fair recordó que Brosnan afrontó la experiencia con total entrega, incluso reconociendo públicamente que no era un cantante profesional, una actitud que terminó fortaleciendo el respeto y la cercanía entre sus compañeros. En ese grupo, Meryl Streep desempeñó un papel muy especial. Más que una simple compañera de reparto, muchos la recuerdan como la figura que ayudaba a mantener unido al equipo gracias a su cercanía, su sentido del humor y su enorme experiencia. Fue testigo privilegiada de innumerables momentos espontáneos entre bastidores y de cómo, poco a poco, aquellos nombres legendarios de Hollywood dejaban a un lado el peso de su fama para relacionarse con absoluta naturalidad. Como observó The Guardian, Mamma Mía nunca intenta tomarse demasiado en serio, y ese mismo espíritu relajado terminó definiendo también la convivencia del reparto fuera del plató. De hecho, esa química no pasó desapercibida para la crítica. Como señaló The New York Times, gran parte del atractivo de la película radicaba en que el reparto transmitía la sensación de disfrutar sinceramente de cada instante compartido, una impresión que el público percibió desde la primera escena y que ayudó a explicar el enorme cariño que la saga sigue despertando entre los espectadores. Quizá esa sea la enseñanza más inesperada de toda esta historia. No es casualidad que USA Today destacara que el reparto disfrutó visiblemente durante el rodaje y que esa energía terminó trasladándose a la pantalla. Esa percepción ayuda a explicar por qué las historias surgidas detrás de cámaras siguen despertando tanto interés años después. En una industria donde con frecuencia se habla de rivalidades, egos y relaciones calculadas, la experiencia de Mamma Mía mostró una cara muy diferente. A veces, las amistades más duraderas no nacen durante una gran ceremonia ni tras un éxito de taquilla, sino en medio de un momento incómodo, una broma improvisada y una carcajada compartida. Y, en el caso de Pierce Brosnan, Colin Firth y Meryl Streep, todo indica que aquel episodio detrás de cámaras terminó siendo mucho más que una simple anécdota. Fue el inicio de una amistad que sobrevivió al paso del tiempo. Y así termina esta curiosa historia ocurrida durante el rodaje de Mamma Mía. Más allá de la anécdota, el episodio ofrece una imagen diferente de 3 actores acostumbrados a convivir con personajes icónicos
y con la presión constante de la industria. Detrás de la elegancia de Pierce Brosnan, del carácter reservado de Colin Firth y de la trayectoria extraordinaria de Meryl Streep, existía también un grupo de compañeros capaz de bromear, reírse de sí mismo y disfrutar del trabajo compartido. Quizá esa sea una de las razones por las que la película ha mantenido su popularidad con el paso de los años. Además de las canciones de ABBA y de los paisajes griegos, muchos espectadores percibieron la naturalidad y la complicidad que existía entre sus protagonistas, una sensación que terminó reflejándose también en la pantalla. Con el tiempo, aquella broma dejó de ser un simple momento embarazoso para convertirse en una de las anécdotas más recordadas del rodaje. Lejos de afectar la relación entre Brosnan, Firth y Streep, pasó a formar parte de los recuerdos que el propio reparto ha compartido con humor en distintas ocasiones, reforzando la imagen de un equipo que disfrutó sinceramente de aquella experiencia. ¿Qué opinas de Pierce Brosnan? ¿Crees que mostrar esa faceta más espontánea y cercana hizo que el público lo apreciara aún más? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas de este tipo de historias sobre el detrás de cámaras del cine, no olvides darle a me gusta y suscribirte para acompañarnos en los próximos videos.